Bienvenidos mis amados y hermanas amadas también a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Gracias por estar en sintonía nuevamente en este canal. Gracias por suscribirte. Gracias por comentar. Gracias por darle al dedito. Gracias por tenernos en cuenta en vuestras oraciones. Y gracias por luchar junto con nosotros en función del fuerte pregón. Gracias, amados, por todas estas cosas que son bendiciones derramadas sobre nosotros por el Espíritu Santo. Vamos a tener hoy nuevamente una reflexión respecto a la naturaleza humana de Cristo, a la persona de Cristo. Sí, todo esto, por supuesto, para confirmar la doctrina correcta, según nos lo muestra las Sagradas Escrituras, y también pues para dar respuesta a algunas afirmaciones que ha hecho el hermano Rafael Díaz. Espero que nuestro querido hermano vea estos programas. Ya con este serían 3 programas que hemos publicado y que no solamente sirva para vosotros de crecimiento espiritual, sino que le ayude también al hermano Rafael a ampliar mucho más esta doctrina de Jesucristo, la doctrina cristológica. Pero antes, mis amados, vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que tome posesión de ti y de mí para que podamos ser iluminados. Oremos. Bendito y amante consolador, Dios nuestro, consolador nuestro, gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a ti para solicitar de ti, Señor, la unción que necesitamos en el estudio de la palabra, el discernimiento espiritual que solo proviene de ti. Gracias por escuchar esta plegaria y responderla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador, quien te dejó hace 2000 años acá en la tierra para llevar a cabo este ministerio a favor nuestro. Gracias, Señor Jesús, por interceder por nosotros, por concedernos ese privilegio de pedir en tu nombre, Señor, perdona nuestros pecados y glorifícate sobre nosotros hoy. Gracias por escucharnos y respondernos. Amén. Bien, mis amados, como os dije al comienzo, vamos a seguir ahondando un poco más en esta maravillosa doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina del Verbo encarnado, una de las 3 personas de la deidad. Y para ello te invito a buscar primeramente en el libro de San Juan, en el capítulo 8 de San Juan, y luego que hayamos explicado algunos textos que están en este capítulo, vamos a remitirnos a algunos conceptos que emite la autora norteamericana Elena de White, conceptos teológicos que ella expresa, y también la vamos a tomar a ella como referente porque el hermano Rafael la utiliza a ella para confirmar sus afirmaciones. De manera que no vamos a utilizar otro autor, sino a esta autora, Elena de White. En otros momentos podemos utilizar autores desde el segundo siglo que han hablado acerca de la persona de Jesucristo, teniendo en cuenta, amados, que muchos de esos autores estaban contaminados con el gnosticismo. Sí, algunos provenían de Alejandría en Egipto y otros provenían de los griegos. Así que, teniendo eso en cuenta, vamos a tratar de ampliar la información que tenemos acerca del Verbo. Recuerda también que la Iglesia cristiana
al finalizar el primer siglo, se vio atacada violentamente por el gnosticismo. Gnósticos convertidos al cristianismo trataron de explicar la naturaleza humana del verbo. Teniendo eso en cuenta, repito, vamos a estudiar. Muchos de ellos tal vez sinceramente trataron de explicar esta doctrina, pero ya las escrituras nos hablaban que eran hombres perversos que provenían del lado oscuro, como lo presenta el profeta Judas, el profeta Juan y el profeta Pablo. Vamos entonces a entrar de lleno en nuestro estudio. Juan capítulo 8, versículo 14. Y nos dice así el versículo 14 del capítulo 8. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Esta era una disputa que tuvo Jesús con los fariseos. Sí, entonces Jesús tiene su prédica y tiene que defenderse de los ataques de sus enemigos. Este capítulo tiene mucho que ver con la disposición de Jesucristo de defender su procedencia, y eso lo vamos a confirmar a lo largo del mismo capítulo. Mira, por ejemplo, en el versículo 43, Jesús dice lo siguiente: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, Jesús utilizaba sus argumentos, todos teológicos, todos basados en las escrituras antiguas, pero sus enemigos rechazaban sus argumentos. En este sentido, Jesús les decía: ustedes son carnales, y porque son carnales, porque son terrenales, no pueden entender las cosas que os digo. Vamos a confirmar eso. Mira lo que nos dice el versículo 23 del mismo capítulo. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, este es otro versículo que nos sirve para entender el texto que usa San Pablo cuando dice: me preparaste un cuerpo. ¿De dónde provenía ese cuerpo? O mejor dicho, ¿de dónde provenía esa naturaleza humana con la cual el verbo se ha recubierto? Jesús dice: yo soy de arriba. Él no está diciendo: mi naturaleza divina es de arriba y mi naturaleza humana es de abajo. No, él incluye todo, su persona toda, el monogenes completo, divino o humano. Él está diciendo: yo soy de arriba, yo soy Jehová, provengo de arriba, yo soy divino, yo soy Dios. Vosotros sois de este mundo. Entonces Jesús les está diciendo: ustedes son terrenales, yo soy del cielo, ¿verdad? Yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Y volvemos al versículo 43 para hacer la misma pregunta que dijimos anteriormente. ¿Por qué no podéis escuchar mi lenguaje? ¿O por qué no podéis entender lo que os digo? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis entender de qué cosa os hablo? Era lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué no lo podéis entender? ¿Por qué no quieres entenderlo?
porque no escuchas mi palabra. Nosotros también muchas veces, hablando de esta doctrina en especial, no queremos entender a los profetas hablando acerca de la naturaleza humana del verbo. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la palabra. No, estamos envanecidos en nuestros propios conceptos que hemos obtenido a través de otras personas que tal vez sabían menos que nosotros ahora, personas que estuvieron contaminadas con los diferentes, eh, con las diferentes corrientes heréticas de esta doctrina que provenían desde el siglo I. Hemos aprendido o sido enseñado por personas contaminadas con estas doctrinas. ¿Cuáles doctrinas? Por ejemplo, y voy a repetirlas, la doctrina arriana, la doctrina sabeliana, la doctrina modalista, la doctrina de Cerinto. Fueron hombres que hablaron de la persona de Jesucristo, pero todos ellos estaban equivocados. Sí. ¿Por qué? Porque se basaron en sus conceptos gnósticos. Al decir conceptos gnósticos, me estoy refiriendo a que trataban de explicar una doctrina celestial, ¿verdad? Basándose en conceptos humanos. Y nosotros también podemos estar siendo envenenados con estas doctrinas, con estos conceptos teológicos errados. Entonces, que quede confirmado, Juan está diciendo, vosotros sois de abajo. Jesús dice que nosotros somos de abajo, somos terrenales. ¿Y qué más nos dice? Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, esa naturaleza humana del verbo tampoco provenía de este mundo. Él no era de este mundo en forma completa, como el monogenés que era y que es, no proviene de este mundo en lo más mínimo. Y si no proviene en lo más mínimo, entonces tampoco tenía en sí una condición pecaminosa. Eso vamos a ampliarlo utilizando ahora algunos párrafos del libro del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 445, párrafo 3. Vamos a ver lo que se nos dice en este tomo séptimo del Comentario Bíblico. Fíjate lo que nos dice, amado. Sean cuidadosos, sumamente cuidadosos en cómo se ocupan de la naturaleza humana de Cristo. ¿Cuál es el consejo primero? Ser muy cuidadoso. El ser muy cuidadoso significa no te vayas de buenas a primeras a estar emitiendo conceptos, a estar esgrimiendo argumentos. Ten mucho cuidado, detente, analiza primero, reflexiona sobre el caso. No hables con lo primero que venga a tu boca, habla con lo que venga a tu mente cuando lo hayas reflexionado, recordando que el sabio Salomón nos dice que el sabio es aquel que calla, ¿sí? El que reflexiona, el que analiza, el que piensa. Luego, después que haya hecho todo ese proceso, entonces va a emitir una opinión. Pero no es sabio emitir opiniones a la ligera, sobre todo respecto a la naturaleza humana de Cristo. Tú puedes ser muy versado en la doctrina del pecado, puedes ser muy versado en la doctrina del hombre, puede ser muy versado en la doctrina de la iglesia, puede ser muy versado en otras doctrinas, pero en la doctrina cristológica debes ser prudente o debemos ser prudentes, incluyendo este siervo también debe ser muy prudente. No todos, amados,
No todos lo sabemos todo. Algunos predicadores, algunos centinelas de nuestro Dios sobre las murallas de Sión son versados en algunas doctrinas. Algunos son versados en profecías. Y en este caso voy a tomar a dos exponentes, a dos centinelas que son muy conocidos por cada uno de vosotros, como lo es el evangelista Enrique Rosenthal. Es un hombre iluminado con respecto a las doctrinas. El pastor Esteban Bor también es iluminado con respecto a las doctrinas. Hay otros predicadores que son iluminados con respecto a la doctrina de la santificación. Otros son versados en la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, todos nosotros vamos a escuchar a lo que dicen estos versados para ver si lo que ellos dicen también se parece a lo que yo creo, a lo que yo he investigado, a lo que yo he analizado, si se parece a la ruta que yo pienso que el Espíritu Santo me ha conducido. Y en multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, por las redes sociales hay muchos. Hay otros que no saben nada, absolutamente nada, y están emitiendo opiniones. Bueno, ya el Espíritu Santo nos dirá a este y a tal no le pongas atención. El mismo Espíritu nos los va a decir, nos va a conducir por allí, pero también nos va a decir, pon atención a esta parte que está hablando fulano o tal. Sí, muchas veces en algunas predicaciones podemos caer en el error de juntar dos doctrinas que no van o conceptos doctrinales forzando una doctrina, forzándola para que converja con la otra. Entonces nosotros no podemos forzar lo que la palabra ya expone a que ella diga lo que nosotros queremos o hemos conceptuado. Entonces escuchamos a algunos predicadores y tú poniéndole atención te das cuenta, esto está bien, por aquí vamos bien, por aquí vamos bien. ¿Por qué? Porque yo he analizado por aquí esto he estudiado, se parece, me parezco yo a esta persona, a este predicador que está diciendo, aquí se equivocó. Esto no puede ser porque la palabra dice tal, 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 y luego voy a otro texto y dice tal, 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 voy a la historia, veo lo que ha sucedido de corrientes heréticas parecidas a esto que está emitiendo. Entonces, tú vas armando también tu propio rompecabezas. Por supuesto, de manos del Espíritu Santo. Vamos a escuchar a otros maestros, porque como repito, no todos tienen la verdad total. No, no podemos ser arrogantes en ese sentido. Hay muchos que saben tal vez más que nosotros, pero la idea es que nosotros también en la investigación aprendamos de manos del Espíritu Santo con el discernimiento espiritual adecuado y el deseo de aprender y crecer, no de combatir, sino de aprender acerca de X o tal doctrina para que sirva de alimento a nuestras vidas y cuando transmitamos ese conocimiento a otros, que tengamos ese privilegio, también otros sean alimentados y edificados. Bien, de regreso aquí, sean cuidadosos, no te apresures a hablar, no te apresures a tomar tampoco argumentos de otros para expresar alguna opinión que se relacione con la naturaleza humana de Cristo. ¿Como cuál? El argumento que Jesús tuvo una condición pecaminosa. Entonces agarra eso y busca el texto que aparentemente confirme eso y busca a otro predicador que esté creyendo eso y se confirma con él y así vamos. Así vamos. No somos cuidadosos, no somos prudentes. Sean cuidadosos, sumamente cuidadosos, extremadamente cuidadosos en cómo se ocupan de la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué? Porque estás hablando de Dios, no estás hablando de una persona común como lo decía Cerinto o como lo decían los docetistas. No, estás hablando de Cristo, estás hablando de Jehová, el Dios de Israel, el Dios que nosotros hemos elegido adorar.
no lo presentéis ante la gente. ¿Cómo no lo vas a presentar? Escucha, como un hombre con tendencias al pecado. Escucha, hermano Rafael Díaz. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 445, párrafo 3. No presentéis a Cristo como un hombre con tendencias al pecado. Y es justamente lo que muchos han hecho. Predicadores que yo estimo, aunque no los conozca personalmente, los estimo porque también están batallando, están luchando no solo por su santificación y salvación, sino también por la salvación de las personas que los observan por las redes sociales. Sí, porque las redes sociales se ha convertido en un templo, en congregaciones. Puedes tener congregaciones de 1,000, 2,000, 3,000, 83,000, 100,000 personas que te siguen en tu canal. Ese es un templo, esa es una congregación que te sigue o que nos sigue. Entonces, tenemos que saber cómo vamos a presentarle a Cristo a esas personas, que muchos de ellos están equivocados con respecto a la persona de Cristo. Están equivocados con respecto a la salvación. Están equivocados en muchos aspectos, pero te siguen porque han encontrado a alguien que les alimenta espiritualmente. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos, ser muy cuidadosos cuando vamos a exponer la doctrina, sobre todo de Cristo, la doctrina de la deidad. Sí, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Padre y la doctrina del Verbo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Es una doctrina básica, el conocer al Dios al cual decimos que adoramos. No lo presentéis ante la gente, repito, como un hombre con tendencias al pecado. Así lo han estado presentando. Dice que para que sea nuestro ejemplo. No era necesario que Cristo viniera con una condición pecaminosa para ser nuestro ejemplo, porque Adán era nuestro ejemplo, o podía haber sido nuestro ejemplo. Él era el primer ejemplo. Él vino sin pecado y pudo enfrentar la tentación y salir victorioso, pero no lo hizo porque él decidió no hacerlo. Entonces no se necesitaba tener una condición pecaminosa para enfrentar al mal y salir victorioso. No, eso no era algo imprescindible que tenía que venir en Adán. No, Adán fue creado perfecto y él pecó porque lo decidió así. Cristo también vino perfecto y decidió enfrentarse al enemigo y mantenerse fiel a su carácter. El carácter de él es la ley de los 10 mandamientos. Decisiones. Tú y yo ahora vamos a tomar las mismas decisiones. Tomamos la decisión de no pecar, pero nosotros solos no podemos vencer al pecado. En la condición caída en que estamos no podemos. ¿Por qué? Porque estamos caídos, tenemos una concupiscencia que nos empuja a pecar, como lo dice Santiago. Entonces, ¿qué vamos a hacer para vencer? Dejar o entregarnos en las manos del Espíritu Santo para que Él tome las decisiones. No resistirnos a la dirección del Espíritu Santo para que Él tome las decisiones en función de nuestra salvación. Adán, en la perfección, olvidó eso también. Él olvidó que él tenía que estar de manos del Espíritu Santo. No enfrentar la lucha solo, porque aunque era perfecto, solo no podía. Pero él puso de lado a la deidad para pelear, para luchar él solo. Entonces es una situación que es valedera tanto para Adán en la perfección como para Adán en la caída. Cuando digo Adán en la caída, ahora me estoy también refiriendo a nosotros. Nosotros como caídos no podemos enfrentar la tentación, no podemos enfrentar a Satanás solos. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Adán en la perfección también la necesitaba.
porque era el Espíritu Santo el que batallaba con él en su mente. Se libró esa gran batalla, como lo dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas. Se libró una gran guerra en la mente de Adán. ¿Qué haría? Entonces estaba su yo personal con el Espíritu Santo batallando. El Espíritu Santo convenciéndolo de justicia, de juicio y de pecado. Pero Adán acalló la voz del Espíritu Santo y batalló él solo. ¿Cómo batalló? Cedió su cetro, cedió su voluntad a Satanás y tomó del fruto y comió. Él lo tomó esa decisión. Nosotros también con la misma batalla en nuestra mente, siendo imperfectos, pero si hacemos la voluntad del Espíritu Santo, saldremos victoriosos. Entonces, amados, el ser perfecto o imperfecto no nos impedía caer en el pecado. No. Tú podías caer en el pecado siendo perfecto. Pero también en la imperfección tenemos la puerta igualita, abierta. La misma puerta que tenía abierta Adán, también la tenemos nosotros. La puerta es echar mano del Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y cuando le hacemos caso a Él y nos mantenemos en esa decisión suya, nosotros salimos victoriosos. Entonces, mira, no lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Punto. Por causa del pecado, su posteridad, es decir, la posteridad de Adán, nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Entonces, un niño nació, un bebé nació, tiene propensiones inherentes a la desobediencia. Las células reproductivas de nuestros padres tienen inherencia, tienen una propensión inherente al pecado. Sí, por eso es que esa doctrina que está por ahí que dice que los niños no son pecadores, eso es falso. Los niños nacen con propensiones inherentes al pecado. Nacemos con el pecado. Somos pecadores por condición, primeramente. Y después, en el transcurso de nuestras vidas, nos volvemos transgresores o pecadores por transgresión o pecadores por omisión. Pero inicialmente, cuando entramos en este mundo o antes de entrar en este mundo, cuando aún estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros tenemos propensiones inherentes, es decir, propensiones que vienen con nosotros a la desobediencia. Somos pecadores por condición. Pregunta, ¿nacemos pecadores? Fíjate cómo podemos responder esta pregunta. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí, no en sí, repito, ya lo hemos dicho en otros programas, no en sí. Tomó sobre él, se la imputó, lo cargó, se la acreditó nuestra culpa, se acreditó la culpa de Adán, esa culpa que es transmitida a nosotros por herencia. Tomó sobre sí la naturaleza humana, es decir, al tomar sobre sí, el verbo toma sobre él o toma en él una naturaleza humana, lo que nos dice el texto. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. Podía haber pecado, podía haber caído, pero en ningún momento hubo en él inclinación alguna al mal. ¿Qué es lo que no hubo en Cristo? Inclinación alguna al mal. Eso significa no tenía inclinación al pecado, no era concupiscente, no tenía propensión a la desobediencia. Son claros estos textos. Entonces, Cristo, el Verbo, se hizo humano. ¿Qué clase de humanidad fue la que tomó? Ya lo estudiamos en el programa anterior a este, el número 2.
¿De dónde provenía ese cuerpo, esa naturaleza humana? Aquí lo dice también, lo acabamos de leer. Proviene del cielo, no de María. Entonces, Jesucristo, el unigénito, el monogenés, Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios hombre, el Dios humano, es Dios y también es humano a la vez. Eso es lo que significa el término unigénito. Proviene del griego monogenés. Monogenés, ¿por qué? Porque tenía dos naturalezas distintas y diferentes. Era Dios o es Dios fusionado o recubierto con una naturaleza humana, con un cuerpo humano, la naturaleza humana, y fue tentado en todo sentido, en todo sentido. Jesucristo no fue tentado solamente por el pan, no, amado. Jesucristo fue tentado en todo, en todos los aspectos. Sí, como somos tentados nosotros. Nosotros los hombres y las mujeres somos tentados en el aspecto sexual. ¿Qué te dice a ti que Cristo no fue tentado en eso? Que Satanás no puso esa trampa delante de Cristo utilizando a la misma María Magdalena. ¿Quién te dice a ti que no? Si Cristo la reprendió a ella 7 veces por el mismo pecado, por su misma inclinación. Y recordamos que María Magdalena era una hermosa mujer, una mujer muy atractiva. Entonces, María Magdalena, una mujer que se está renovando, que se está santificando, pero la santificación no llega de la noche a la mañana, es un proceso, pero en ese proceso podemos tener caídas. Y el Señor requiere que ante la caída nosotros recordemos la reprensión y nos levantemos y ajustemos ahora nuestras vidas. Así que, ¿qué te hace pensar que María Magdalena, una mujer humana con propensiones humanas pecaminosas, como todas las mujeres y como todos los hombres, en un momento dado no llegó a experimentar un afecto en sí por Jesucristo? Un hombre dulce, un hombre amable, un hombre amoroso, un hombre compasivo, son características que las mujeres admiran en un hombre. Sí, tenemos que tener eso en cuenta. Esas características que les acabo de decir o mencionar son características que las mujeres admiran en un hombre, así como aquellas características de valentía, de arrojo, de audacia. Las mujeres también admiran esas características en nosotros los hombres. Pero a María le subyugó de Jesús esas características de dulzura, de ternura, de compasión, de sufrimiento ante el sufrimiento ajeno, de su compasión hacia ella misma. Ella necesitaba amor porque había sido violentada desde su adolescencia, había sido despreciada en su juventud. Ella necesitaba ser querida, ella necesitaba ser aceptada en el medio porque ya había sido, primero es desechada como mujer y después con la vida que empezó a llevar después de la violencia que se efectuó contra ella, empezó una vida de degradación moral, así que la sociedad la desechó. Ella estaba así en esa condición y cuando Jesús le perdona sus pecados y le dice, vete y no peques más, yo no te condeno. Y a partir de ese momento ella se convierte en un discípulo de Jesús. Comienza la transformación de ella y su lucha. Pero regresando a la pregunta anterior, ¿qué te hace pensar que María Magdalena no experimentó un afecto de mujer hacia Jesús diferente? O un afecto hacia Jesús, un afecto carnal, mejor dicho. Y Jesús la reprendió. ¿Ves? Que es lo que muchos predicadores o pastores de nuestras denominaciones no hacen, no reprenden a esas damas que llegan a admirarlos y dejan de verlo como un hombre de Dios y lo empiezan a ver como un hombre carnal y ellos se dejan arrastrar por esa admiración y finalmente terminan en
fornicación con las damas feligreses de la congregación. Entonces, Jesús fue tentado en todo, y todo es todo, no se puede excluir nada, no solamente en el alimento, porque en el desierto a Jesús se le tentó de diferente manera en su condición de Dios. Sí, y en su andar, en su rutina diaria, también fue tentado para que él se viera enfrentado a su carácter, y repito, su carácter era la ley de los 10 mandamientos. Y en la ley de los 10 mandamientos está el séptimo: no cometerás adulterio, que tiene todas esas implicaciones. Muy bien, seguimos adelante. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido. Elena de White dice, en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. Podía haber pecado, podía haber caído. Y ahora aquí en letras grandes y rojas, pero en ningún momento hubo en él inclinación alguna al mal. Entonces, Jesucristo, el Verbo encarnado, no tenía una naturaleza humana caída, no tenía una naturaleza humana con inclinación al pecado, no lo tenía. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. Mensaje selecto 3, página 160, párrafo 4. Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. Y aquí es donde muchos se enredan. Muchos interpretan esto diciendo, Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de pecador. Vino con inclinación al pecado. Ahí no está hablando de Cristo en ese sentido. Ahí está hablando que Cristo tomó una naturaleza humana semejante a la de nosotros, ¿verdad? Es decir, tomó una naturaleza humana parecida a la de nosotros, ¿verdad? Vino en semejanza de carne de pecado, en semejanza de ellos, no de él, es decir, en semejanza nuestra. Nosotros somos los que tenemos carne de pecado. Entonces él tomó una naturaleza semejante, parecida a la carne de pecado, pero no igual. ¿Por qué no era igual? Porque él no era concupiscente. Él tomó un cuerpo humano igual que el de nosotros, igualito, un cuerpo humano igualito, pero nosotros, Cristo y nosotros no somos iguales con respecto a nuestra condición moral. Nosotros somos concupiscentes, Cristo no lo era. Por eso es que Cristo era semejante en ese sentido, semejante, un cuerpo humano igual. Pero Él es Dios, nosotros no lo somos. Él no es concupiscente, Él no es pecador, Él no tiene inclinación al pecado porque es Dios encarnado, pero nosotros sí lo somos. Nosotros sí tenemos inclinación al pecado. Nacemos con eso. Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado, repito, se refiere a que Él tomó una naturaleza humana, un cuerpo humano igual al de nosotros. Pero es el cuerpo humano, como dije en el programa anterior, con los órganos que tenemos, igualito que nosotros. Pero en cuanto a lo que se refiere a nuestra concupiscencia, Cristo no la tomó. Cristo no lo llevaba en sí. Semejanza de carne de pecado en favor del hombre, se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed. Esas son nuestras debilidades y flaquezas humanas. Cuando se refiere a esas debilidades, no se está refiriendo a nuestra concupiscencia, se está refiriendo a estas características de dolor, al cansancio, al hambre, a la sed. Cristo se sometió a eso. Como Dios, Él la conocía, Él sabe que se siente como Dios, sabe lo que se siente al tener sed, como Dios lo sabe, porque lo sabe todo, pero lo va a experimentar en un cuerpo humano. De eso se trata
todo esto. En un cuerpo humano él lo va a experimentar. Va a experimentar que es el cansancio, que es la sed, que es el calor, que es el hambre. En un cuerpo humano semejante al de nosotros. Semejante, ¿por qué? Porque nosotros somos concupiscentes y él no. Entonces, él parecido a nosotros. Estaba sujeto a la tentación, pero no se rindió al pecado. Sujeto a la tentación, pero no se rindió al pecado. La tentación es un cebo. Eso es lo que significa tentación, un cebo. Cristo no podía caer en el cebo porque él no era concupiscente. Santiago lo dice claramente, nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Si Cristo hubiese sido concupiscente, no podía resistirse a la tentación. Por eso es que Elena de Guay dice, si él hubiese caído, hubiese tenido condición concupiscente, no podía ser una ofrenda perfecta. Ninguna mancha de pecado estaba sobre él. Entonces, ninguna mancha de pecado estaba sobre él. No había nada que lo manchara. Por eso es que él dice, ¿quién de vosotros me reprende de pecado? Como lo dice en el libro de Juan 14:30, mira cómo dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pregunta, ¿qué es lo que Satanás no tenía en Cristo? ¿O qué era lo que Satanás tiene en nosotros? Porque Cristo está diciendo que Satanás no tiene nada en él, pero en nosotros sí lo tiene. ¿Qué es lo que tiene Satanás de nosotros que no tenía en Cristo? ¿Te has puesto a preguntarte eso, amado? Mira, respuesta, nuestra concupiscencia. Vamos a ver lo que nos dice Santiago, el libro de Santiago en ese sentido. Santiago 1:14, mire lo que dice. Pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, Cristo, como Dios que era, no podía ser tentado. ¿Por qué no puede ser tentado? Porque no es concupiscente, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cualquier trampa, cualquier cebo que haya puesto Satanás a Cristo, no iba a tener el efecto que Satanás esperaba. ¿Por qué? Porque Cristo no es concupiscente, con el cual pudiese ser atraído hacia ese cebo, hacia esa trampa para pecar. Lo dice claramente Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propia condición al mal, cuando de su propia inclinación al pecado, es atraído y seducido. Claramente. Entonces, Cristo concupiscente era atraído y seducido, o habría sido atraído y seducido, porque es concupiscente. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a muerte. Amados míos, no erréis. O sea, no erremos con respecto a esta doctrina. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Si Cristo provenía del cielo, no podía tener esa condición que muchos dicen que tenía, una condición pecaminosa. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Qué no tenía en Cristo? Satanás no podía echar mano o no podía salir victorioso con sus trampas delante de Cristo porque Cristo no podía ser seducido.
porque no era concupiscente. Fíjate cómo dice San Pablo en el capítulo 7, versículos 14 al 16 y versículo 24. Mira cómo San Pablo expresa esta situación. Porque sabemos que la ley es espiritual. Yo soy carnal, hablando Pablo de sí mismo, pero esto lo vamos a aplicar a Jesucristo. Yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Por qué San Pablo dice que él está vendido a la esclavitud del pecado? ¿A qué se está refiriendo él? Se está refiriendo, mi amado, a que él, al nacer en este mundo, ya era un pecador. Él estaba vendido al pecado, no porque él fuera transgresor, sino porque por el hecho de haber nacido en este mundo, por haber sido concebido por padres en condición pecaminosa, ya él estaba vendido al pecado, ya él era esclavo del pecado, ya él era esclavo de Satanás. Eso es lo que él está diciendo. Yo soy carnal, soy un concupiscente, soy un pecador, nací con esa condición, vendido a la esclavitud. Eso significa no puedo resistir al pecado, el pecado es mi amo. El pecado se enseñorea sobre mí. Estoy vendido a él. Recordando que los esclavos tenían mente, tenían conciencia, pero no podían deshacerse del hecho de ser esclavo de otro hombre. No podía. Estaba sometido a la esclavitud, obligado a la esclavitud y a hacer lo que su amo quisiera que él hiciese. Así también, el pecado es nuestro amo. Nosotros no nos podemos resistir a su poder porque estamos vendidos a él, al pecado. Imaginemos esa situación en Cristo. Si Cristo hubiese nacido con condición pecaminosa, entonces estaba vendido también al pecado. El pecado era su amo. Satanás tenía poder sobre él, pero Cristo acaba de decir, Satanás no tiene nada en mí. Entonces tenemos aquí una contradicción. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué es lo que hago que no entiendo? ¿Cómo es que sabiendo que el pecado es malo, que hacer daño a mi prójimo es malo, lo hago? ¿Cómo es eso? Esa es la lucha que San Pablo siempre menciona, la lucha del hombre carnal y el hombre espiritual, batallando entre ellos. Porque lo que hago no lo entiendo, ni hago lo que quiero. Pablo quería vivir en santidad. Pablo quería despojarse de esa condición pecaminosa con la cual había nacido, pero no podía. Por eso es que él expresa, ni hago lo que quiero, antes bien, lo que aborrezco, eso hago. Pablo aborrecía el pecado, así como lo aborrecía Jesús. Aunque Jesús nos dice, la pluma de la autora Elena de White, dice que aborrecía el pecado de forma perfecta. Pero San Pablo también dice, aborrezco lo que hago. Aborrecía el pecado, pero entendía que estaba vendido al pecado, pero lo aborrecía, pero no podía deshacerse de él porque era su esclavo. Ahora el versículo 16 dice, y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Y entonces él se queja y se maldice a sí mismo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará de esta concupiscencia? ¿Quién me librará de la condición pecaminosa con la cual nací? ¿Quién me librará de mis tendencias al mal? Así concluye él. Entonces, muchos quieren aplicar esta situación a Jesucristo sin darse cuenta las implicaciones de lo que están diciendo. Si Cristo hubiese sido concupiscente, repito lo que dije hace un momento,
entonces eres esclavo de Satanás, eres esclavo del pecado. Aunque se hubiese resistido, ¿verdad? Que es lo que se nos dice a nosotros que debemos hacer y lo que dice Pablo también. Él se resistía, pero sabía que solo no podía vencer. Nosotros nos resistimos, pero no podemos vencer. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos capacite para enfrentarnos al mal y vencer. ¿Por qué? Porque somos concupiscentes. Alguien dijo por allí, no, Cristo venció por la acción del Espíritu Santo. Eso es falso, es una doctrina serintiana para aplicárselo a Cristo. Nosotros los pecadores, nosotros somos los que necesitamos la unción del Espíritu Santo. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Por eso es que Él dice aquí en San Juan, yo estoy sobre todo. Cristo no venció porque el Espíritu Santo lo poseía. No, Cristo venció porque en Él no había concupiscencia, porque Cristo es Dios. Cristo vino a dar ejemplo. ¿En qué forma vino a dar ejemplo? El ejemplo que tenía que dar Adán para nosotros, y no lo hizo, no dio el ejemplo correcto, sino nos dio un ejemplo malo. Entonces Cristo, en la misma condición de perfección de Adán, nos vino a dar el ejemplo de que nosotros podemos vencer, de que Adán podía haber vencido si lo hubiese decidido así. Ahora tú y yo, habiéndonos quitado Cristo la culpa que pesa sobre nosotros, nos da la oportunidad nuevamente de decidir, en imperfección, decidir ser leales a Él. Situaciones diferentes, situaciones semejantes que nosotros debemos evaluar. Y para terminar, recordarte lo que dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 445, párrafo 3. Sean cuidadosos, muy cuidadosos en cómo se ocupan de la naturaleza humana de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Bien, mi amado y amados, espero que la reflexión del día de hoy haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Un gran abrazo para todos.